de todos. Entonces, demos la aceptación para grabar. ¿Listo? Gracias. Aceptar. Ok. Bueno, eh, vamos entonces a compartir y voy a compartirles. mm, Creo que ya están viendo el link que quedó en el grupo. Ay, no, mentiras, este no es. Mentiras, mentiras. Dejar de compartir, vuelvo a compartir. Eh, Ahora sí, creo que voy a quitar eso para que a quitar el video. Y entonces, ¿están viendo? ¿Me pueden decir, por favor? ¿Estamos viendo el Drive? Sí, doctora. Ok, gracias. Entonces está esta pestañita que está de recursos. En recursos les estoy colocando la poesía de Cavafis. ¿De dónde la saqué? Este es el link de donde la saqué. El método del inicio de la asignatura de D03, aquí está el enlace, el análisis psicoterapéutico de la serie de adolescencia, y les coloqué otro análisis que es para que ustedes contrasten dos análisis que son completamente diferentes, ¿ok? Mm, Eso sería lo que hay ahí. Está la matriz de los autores que ahorita la vamos a trabajar. Subí el PDF que trabajaron Giovanni y Lady. Entonces, si ustedes pican ahí, ahí está ahí está toda la presentación, que hay fotografías tan bellas, ¿no? Toda la presentación perdón, recursos, listo. Entonces ya se me fue a otros. Estaría el espíritu del valle. Ejemplos del planteamiento del problema, cómo se plantea, o sea, hay ejemplos de cómo se plantea el problema, cómo se plantea el problema científico, cómo se plantea el problema, lo voy a compartir para que lo vean. Ejemplos de planteamiento del problema, ¿cierto? Está mm, un ejemplo con un link, ¿cierto? Luego, cómo se plantea el problema científico en el protocolo, ¿cierto? Está un ejemplo uno, un ejemplo dos que se quisieron. Y este enlace que hay acá Ya uno puede para hablar por acá. ayudar a construir la pregunta de investigación, ¿ok? Todos pueden acceder a eso. Gracias. Listo. El cronograma quedó listo acá, pues también lo dejamos como para dejar todo en un solo lado. Vemos que estamos aquí en Sousa dos Santos y tenemos un atraso De las- Sousa Santos, cara de Sousa dos Santos. sí, de Sousa Santos y esta quedó mal, ok, de acuerdo. Murray Gelman, hay que corregir eso. Y nos quedaría solamente Aguirre Rodríguez y Murray. Hoy podemos trabajar a Sousa. Y veremos, vamos desplazados una semana en lecturas, ¿no? ¿Qué otra cosa quedó acá? El protocolo, o sea, como ven ustedes trabajar, pues el protocolo, que ya creo que ustedes lo tienen sin ningún problema, pero pues ahí se lo dejo para los que todavía no han trabajado o no tienen a mano ese protocolo.
Aquí está entonces la matriz de los autores que hemos trabajado. Arreglé algunas cosas que uno al escribir rápido se le van de gramática o de digitación. Entonces aquí tenemos a Morín. ¿Qué nos hace falta en Morán? Le quería pedir a Lady y a Giovanni que aquí en Morán hace falta, pues, digamos, las conclusiones que ustedes tienen, que trabajaron, de escribir la definición de complejidad que hay en la lectura del Espíritu del Valle, conceptos de complejidad diferentes a los que están acá, ¿no? De lo que hay en el Espíritu del Valle, ustedes tienen la presentación. A ver si ustedes pueden colocar aquí, completarla, por favor, si son tan gentiles. Principios y estrategias, ¿cierto? Entonces, en estos principios, sí, Olga está, no está, pero yo le digo que ya puede colocarlos ahí para que entre todos, pues sea un trabajo que hagamos entre todos. Olga va aquí a colocar los otros principios que ella encontró en Ciencia con Conciencia, ¿cierto? Listo. Lo de Ilia Prigogine, que se trabajó ya, la caracterización y está la reflexión. Y estábamos en Maldonado, ¿cierto? Que empezamos a trabajar la complejidad, no, como dice Maldonado, la complejidad es un problema. Em, yo completé pues como las dos cositas pequeñitas que trabajamos ya al final de la clase pasada. Entonces voy a leerlo, ustedes lo pueden ir leyendo conmigo. Y si hay algo que no se entienda o algo que se pueda, digamos, agregar a la lectura de Maldonado o a lo que aporta Maldonado, porque la idea de esta matriz es ver cada autor cómo va aportando a mi marco teórico de la complejidad, ¿cierto? Entonces, Eduardo Maldonado dice que la complejidad es un problema. ¿Qué es lo que él dice? Él dice, la complejidad no debe entenderse como una cosmovisión. Los que él considera que son, que trabajan la complejidad como una cosmovisión son los científicos del instituto, específicamente los del Instituto Santa Fe de Baja California. Mm, entre ellos, German Murray, que fue uno de los fundadores del Instituto Santa Fe, ¿no? En el Instituto Santa Fe fue que se acuñó el término ciencias de la complejidad. Y pues por eso es que Morán tiene como cierta reticencia con las ciencias de la complejidad porque dice que siguen adoptando el método científico y no han traspasado eso, cosa que Maldonado dice que eso no es cierto. Entonces él dice, la complejidad no debe entenderse como una cosmovisión, pero tampoco como un método, como lo hace Morán, ¿no? Dice, tampoco son una herramienta de control. La complejidad es un problema. O sea, no todos los problemas son complejos, pero sí existen problemas y sistemas complejos que están situados al abordar, ¿no? Al abordar problemas de frontera en diversas disciplinas. ¿Alguien puede darme ejemplos de problemas de frontera, por ejemplo, en diferentes disciplinas? ¿Se les ocurre cuáles serían problemas de frontera? Problemas de frontera son aquellos que necesitan definitivamente de un diálogo y de que las disciplinas se presten métodos para abordar la realidad, porque pues son problemas muy complejos. ¿A Doctora, ¿Se le eh, ocurre o no? sí, doctora, yo pienso que, por ejemplo, usted nos hablaba acerca de lo que son las ciencias tradicionales o la investigación a través de los métodos tradicionales, ¿no? Sí, Digamos, el método científico, pero entonces dentro del método científico, para pasar a lo que es la parte cuántica, yo creo que ahí hay una frontera que está por definir, ¿no? En el sentido de que
A veces no sabemos, decimos lo cuántico es lo más pequeñito, pero entonces ¿desde cuándo empieza como lo más pequeñito y definir bien esas características, ¿no? Perfecto. Me quedó mal. La mecánica cuántica es uno de los problemas. Claro, O la sea, mecánica. la Ajá. mecánica cuántica, que además hemos empezado a dilucidarla, ¿no? O sea, hemos aprovechado lo que podemos controlar de la mecánica cuántica, pues con una cantidad de cosas. Por ejemplo, el rayo láser, ¿no? Ajá. Eh, por ejemplo, las microondas. Por ejemplo, las comunicaciones por fibra óptica. Todas las cuestiones de la luz las hemos empezado a comprender y las estamos trabajando, ¿no? Claro. Listo. Otro problema que pudiera ser un ejemplo de problemas que necesita varias disciplinas. Uno que está tan de moda. La El cam- inteligencia artificial puede ser también. ¿Cuál? La inteligencia artificial. La inteligencia, digamos, inteligencia artificial, pero no solo la inteligencia artificial, sino el susto que le da o todo lo que nos han dicho que la inteligencia artificial nos puede reemplazar y que de pronto la inteligencia artificial va a tener, digamos, conciencia, tal vez. ¿Sí? O sea, Ujú. uno diría inteligencia artificial, ay, me quedó, inteligencia artificial y conciencia, ¿no? Mm, el cambio climático, El transhumanismo también, ¿no? el transhumanismo. Entonces, todos estos problemas que requieren de unir fuerzas, unir disciplinas para comprenderlos, son ejemplos de lo que Maldonado diría que es un problema, ¿no? Conceptos de la complejidad, pues él trabaja lo mismo que otros. Fíjense que ahí hay varias coincidencias. La complejidad se enmarca en el marco de las revoluciones científicas y su relación con la teoría del conocimiento. O sea, esto de que cómo conocemos es lo que nos construye es una posición bastante marcada en Maldonado. Emergencia también manejan otros autores, lo maneja Indra Prigogine. Autoorganización, eso también lo maneja. Fíjese que empezamos a tener coincidencias de varios autores ahí. Modelación de sistemas complejos. Modelación, ahí es donde, por ejemplo, Morán dice, no, 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 no. La complejidad no se puede modelar. Sin embargo, una cuestión como los fractales, que se considera una ciencia de la complejidad, o una cuestión como la teoría del caos. ¿Ustedes se acuerdan del efecto mariposa? El efecto mariposa. Sí, lo he escuchado, pero ya no me acuerdo. Es el que, doctora, buenas noches, Buenas noches, habla Giovanni. de la ocurrencia de un fenómeno en un lugar del planeta tiene repercusiones en otro lugar muy apartado. Mm, sí, 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 eso es una cuestión que se ha repetido, que el movimiento de las alas, pero esa es una metáfora, ¿no? No es real. Ajá. Eh, eso es la teoría del caos. O sea, la teoría del caos no se hubiera Teoría del encontrado sin caos. computadores, ¿cierto? ¿Quién encontró la teoría del caos? Ahí googleen, me dicen. Googleen ahí, teoría del caos, ¿quién la encontró? Cuando dicen Oh, modelación. ¿Quién? Doctora, el señor Lorenz. El señor Lorenz. Perfecto. El señor Lorenz era un sistémico, ¿no? Y entonces, pues por allá como en 1900, yo no me acuerdo, 1970 y algo, cuando todavía los computadores eran muy lentos, entonces él era meteorólogo, perdón. Él empezó a modelar el clima. Si ustedes quieren, por favor, colóquenlo ahí, Lorenz, teoría del caos. Él empezó a modelar el clima y al modelar el clima, haciendo esta modelación del clima, él
metió muchos datos, muchos datos, eso sin computador no se hubiera podido encontrar. Muchos datos de climas de muchos días, ¿no? De la mañana al mediodía, de la noche, temperaturas, etcétera, y empezó a tratar de hacer un modelo para predecir el clima, ¿sí? Bueno, entonces metió los datos y le dio un resultado. Como a los 2 días, 3 días, volvió a meter los mismos datos y como eso era tan lento, se fue a tomar café. Y cuando volvió, los resultados eran completamente diferentes a los que había metido hacía 3 o 4 días. Entonces él dijo, ¿qué pasó acá? No puede ser, no puede ser. Volvió a revisar qué era y le daba diferente. Y lo único que había cambiado al entrar los datos era un decimal. O sea, por decir algo, antes de ayer había metido 6 decimales y hoy metió 7 decimales. Y le daban resultados completamente diferentes. Entonces él empezó a hacer variaciones en las condiciones iniciales. Y al hacer las variaciones en las condiciones iniciales, daban resultados completamente diferentes. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la linealidad y la no linealidad? Sí, doctor. ¿Sí? Que Pro- la linealidad tiene que ver con la proporción, Proporción, directamente ¿sí? proporcional. Ah, Exacto, con la proporción que hay. Si hago una cosa, me da un resultado. Si hago el doble, el resultado debe ser el doble. Si la condición inicial es el triple, el resultado debe ser el triple. Aquí, con una cosita muy pequeñita, como un decimal, en la condición inicial, los resultados cambiaban completamente. mm. Eso es no linealidad. Y Eh, es- entonces, con Eso era crecimiento, muchísimo, doctora. Eso era sí, crecimiento exponencial, era que usted también nos decía en ese sentido. sí, pero el crecimiento exponencial todavía se puede modelar, pero algo como el clima no. ¿Sí? Ajá. Ustedes escuchan, por ejemplo, que en Estados Unidos que hay esos huracanes tan terribles, dicen y se espera un huracán, no sé qué, que sí sé cuándo, que sí sé más, que va a desbaratar la ciudad, y resulta que le da, ¿por qué no? Porque una condición, en algún momento, un soplito, un aire, una marea que subió el aire caliente y no pasó nada. O el tornado destruye una ciudad. O sea, las condiciones iniciales producen consecuencias a veces inesperadas. Eso es la teoría del caos. Pero la teoría del caos se puede sistematizar. Entonces, Lorenz y siguió insistiendo y metiendo muchísimos datos. Y después de tener muchos datos de mucho tiempo, el modelo que aparecía en la pantalla del computador eran 2 alas de mariposa. ¿Listo? De Mm. ahí sale la metáfora y películas y cosas que dicen que si bato las alas en Argentina se produce una catástrofe en el Sahara. No, no es así, es una metáfora para decir, para ejemplificar la teoría del caos. Hay una película alemana hermosísima que ahora que van a estar de vacaciones, descansando un poquito, van aprendiendo. Se llama Corre, Lola, corre. Busquen, cómprenla por Amazon o alquílenla. Eh, la voy a colocar aquí en recursos para que se acuerden. Sí, aquí abajito voy a escribir ver película, corre, 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 Lola, corre. corre, Lola, Lola, corre. corre, película. Mm, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hice algún daño? Hice un daño. No, sí, Dele atrás, doctora. sí, ya, Listo, no, no pasa nada. corre, película. Y ahí ustedes entienden esta idea de no linealidad, ¿sí? Y esta idea de teoría del caos.
una condición mínima de las condiciones iniciales puede provocar a largo plazo un cambio impresionante, ¿no? La película es bien interesante, entretenidísima, es una película alemana. Para que la vean, ya que van a tener un poquito de tiempo, ¿cierto? Y este otro análisis de la serie de adolescencia es este, que les muestra un ángulo diferente, ¿no? Del que muestran los psicoterapeutas argentinos y uruguayos. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿en dónde vamos? Vamos acá, ¿no? Em, ¿Esto para qué fue? Pues para ver que la teoría del caos es es uno de los ejemplos de problemas de frontera, problemas donde uno tiene que mirar. Entonces, él dice que sí se puede hacer modelación de sistemas, y sí se puede. Lo mismo los fractales, todo el mundo dice es que esto es fractal, etcétera, etcétera. Los fractales son de Mandelbrot, ¿cierto? Y los fractales están diciendo es que la dimensión, o sea, tenemos una dimensión y es una línea, ¿cierto? Si tenemos Ujú. dos dimensiones, tenemos su plano. Si Plano. tenemos tres dimensiones, tenemos el espacio. Pero entre la primera dimensión, la dimensión uno y la dimensión 2, hay fracciones. Y hay dimensiones fraccionarias. Y por eso se llaman fractales. Vienen de eso. Y se pueden simular. De pronto, es que estoy un poquito ocupada, pero de pronto después del Congreso sí les enseño a hacer simulaciones para producir fractales, haciendo iteraciones en el computador y salen bellísimos. Pero igual los fractales se pueden ver en la naturaleza, se pueden ver en un brócoli. Entonces uno coge un pedacito de brócoli y coge una hojita de esas y ese es igualito que la partecita, ¿cierto? Que el todo. Y también lo puedes componer y descomponer y descomponer. No son idénticas, pero tienen exactamente la misma forma. Las hojas de los helechos, las estrellas de mar, el sistema, las venas, el sistema circulatorio, ¿cierto? Que es la vena se dibuja, se desdibuja, se desdibuja, se desdibuja hasta ir más, se ramifica, perdón, hasta ir más y más lento. Entonces, contrario a lo que dicen varios complejólogos, digamos especialmente de las ciencias sociales, estos señores como Maldonado dicen, no, eso sí se puede haber modelación en sistemas y la gente que está trabajando en sistemas, en computadores cuánticos, pues dicen que cuando sale el computador cuántico el mundo es otro. Y están trabajando en eso, ¿no? Lógicas no clásicas. Aquí él habla mucho de las lógicas no clásicas. Entonces están las lógicas difusas, ¿sí? Que si ustedes quieren pueden averiguar, pueden mirar en internet qué es eso de las lógicas difusas. Son sistemas que no son blanco y negro, falso y verdadero como funcionan los sistemas, sino que tienen unos márgenes entre lo falso y lo verdadero. Es la metáfora que se tiene para decir entre el blanco y el negro hay grises y muchos grises. ¿No? Eh, eso sería lo que dice Maldonado. Y ahí les queda eh, esto es principios o estrategias. Entonces, dice pensamiento, ¿cuáles son los principios de Maldonado? Pensamiento interdisciplinario, ya lo tenemos, es una coincidencia con todos los pensadores de la complejidad. La complejidad requiere integrar conocimientos de diversas áreas, desde la biología, la química, la física, hasta la filosofía. La modelación de sistemas dinámicos que se pueden modelar. Ahora en los computadores podemos, o sea, estas cosas como teoría de caos, teoría de la información, cibernética, mm, teoría del caos, la otra, ¿cuál es? Teoría de redes no se podrían haber hecho sin computadores. O sea, esas cosas sin computadores no nos hubiéramos dado cuenta, porque necesita tal cantidad de información que no podríamos haberla modelado solamente con la mente. ¿M? Entonces, fíjense cómo nosotros somos unos humanos también diferentes, ¿no?
Nosotros ahora tenemos una memoria, o sea, hay tal cantidad de información en el mundo que pues nuestro cerebro no alcanza, de ninguna forma alcanza a, A procesar. a procesarlo, a tenerlo. Pero para eso nos inventamos esto. Entonces, nos guste o no, Y nos ahora el demos chip, cuenta o no, nosotros ahora andamos con nuestra memoria acá, y muy pronto será el chip o el Neuralink. seguramente. ¿Cierto? Entonces tenemos acá y entonces cualquier cosa, ahora cualquier cosa que uno no sabe, tiqui, tiqui, tiqui. Ah, eso fue en 1978. Ah, eso fue no sé qué. Ah, no, aquí dice qué tal cosa. ¿Listo? Así que nosotros vamos, o sea, así hicimos con la máquina, así hicimos con las herramientas, ¿sí? No podemos volar físicamente, pero volamos en los aviones. Doctora, es como para lo que dice que simplifica la realidad. Yo no creo que se simplifique. Yo creo O que la lo que cotidianidad. tenemos herramientas cada vez más poderosas, ¿sí? Entonces, por eso enseñar algo de memoria, pues sí, sí y no, ¿no? Porque si tú no enseñas los procesos cognitivos a los niños bien, ellos no tienen cómo usar estas herramientas. Entonces, por ejemplo, en educación uno debería sentarse a pensar, como aconseja el maestro Morán, qué es el conocimiento pertinente. Los mínimos, ¿no? ¿Cuál sería? No sé si serían los mínimos, pero sería, ¿qué sería realmente lo que uno le tiene que enseñar a los niños, a los jóvenes, para que puedan acceder a toda esta maravilla de información, la puedan procesar, puedan ser críticos, puedan ser creativos, puedan aprender? Lo que Y tiene eso el yo creo que ministerio, no lo estamos doctora, los haciendo. estándares, ¿Cómo? lo que tiene el ministerio, los estándares para cada área. Pues a ustedes les parecen bien o mal esos estándares, Jaime. Pues ya se había dicho que hace más de 30 años no se han cambiado, ¿no? Por lo tanto, pues hay que volverlos a replantear. Pero más sin embargo, son un referente para poder trabajar, ¿no? Son un referente y nunca los hemos cumplido. Claro. El cuento es que no los hemos cumplido, ¿no? Entonces tendríamos que revisar como todas esas cosas para, sobre todo los que trabajamos en educación. Bien, ¿esto es qué? Principios y estrategias de Maldonado. Dice adaptación de sistemas complejos mediante herramientas de las matemáticas y los algoritmos de computación. Eso Maldonado lo defiende, dice, sin eso nosotros no podemos avanzar. Ustedes verán, tenemos que hacer esa discusión. Equilibrios inestables. Los sistemas complejos se mantienen en equilibrio dinámico y operan en estados de cambio constante. Y acá, eh, la caracterización de lo que aporta, realmente lo que aporta el doctor Maldonado, aporta es que él dice que el conocimiento, aquí quedó mal esto, el conocimiento evoluciona al igual que la ciencia, no todo es complejo. Él sí, em, ese es otro punto de discusión, yo creo que con Morán, ¿no? Morán dice todo es complejo. La, m- Mejor dicho, o sea, este lápiz está hecho de moléculas, ¿cierto? Y cada molécula se puede componer en átomos y esos átomos son complejos porque no los podemos ver, no los podemos entender. Entonces todo es complejo. Morán dice, no, todo es complejo. No, señores. Lo mismo que Gelman, ¿no? Gelman parte de otro punto de vista para la complejidad. Dice, no, eso no es complejo. No todo es complejo. Puede haber sistemas complicados y problemas difíciles, pero no complejos, ¿cierto? Y Claro. para resolverlos, nosotros ya tenemos varias herramientas en la ciencia. Los sistemas complejos son posibles de modelar a través de herramientas matemáticas y con ayuda de la computación. Entonces, los ejemplos que les daba, pongámoslo acá de una vez, la teoría del caos. Doctora, ahí cuando usted dice que no todo es complejo, o sea, él tiene en cuenta como tres aspectos que él como que los excluye, ¿no? Dice que es la carga psicológica, emocional, lo estético y lo lingüístico. Sí, la teoría del caos, por ejemplo,
ahorita me dictas, por favor, la teoría del caos, por ejemplo, la cibernética, la teoría de redes, etcétera, ¿no? Así como para poner ejemplos y que no se pierda. Y esas son las coincidencias y estas son las convergencias, estas las diferencias y los aportes del doctor Maldonado en las ciencias de complejidad se basan en las lógicas no clásicas, los sistemas no lineales, trabaja sobre la relación entre biopolítica y los conflictos contemporáneos, reflexiona sobre la sociedad civil desde la perspectiva filosófica, propone un enfoque interdisciplinario que conecta la termodinámica con las ciencias sociales y estudia los límites del conocimiento y la formalidad científica. Bien, aquí quedó algo mal escrito. Conocimiento. Ya. Conocimiento. Ahora sí. Listo. Listo. ¿Quién dijo que había que agregar algo acá? Em, sí, o sea, lo que él dice que aquí, una parte que De dice, manera. no todos los fenómenos y sistemas y comportamientos en el mundo y la naturaleza son complejos, dice. Más Sí. exactamente, complejidad debe ser desprovisto, dice, de cualquier carga psicológica, emocional, estética o lingüística. Funcional, estética o Emoción, lingüística. sí, Ahí estética o uno, lingüística. uno, uno podría criticar, no sé, yo creo, a mí la estética, la producción del arte me parece una complejidad increíble. O sea, entonces, pues uno podría, aunque, no sé, él tiene bastantes reflexiones sobre la estética, ¿no? De hecho, en pandemia sacó con otros, eh, con otros pensadores un libro sobre estética y complejidad. Es más, hizo un estado del arte. Ellos hicieron un estado del arte sobre estética y complejidad. Ahí lo he recomendado. Bien, ¿qué sigue? Pues Sousa, ¿cierto? Era lo que íbamos a trabajar hoy. Empecemos. ¿Qué dice, o sea, qué le aporta la definición de complejidad Sousa dos Santos? ¿Qué dicen ustedes? Voy a cerrar acá para que no me vean la coronilla ahí escribiendo. ¿Listo? ¿Qué dice el Jaime? ¿Leíste a Sousa o no? ¿Quién leyó a Sousa? ¿No leyeron a Sousa? ¿Qué Doctora, dice? Estamos sino que tenía investigando. apagado el micrófono. Ah, ok. Sí, él habla acerca de la epistemología del sur, ¿no? Entonces, hablando acerca de la epistemología del sur, él pues habla, o se refiere, mejor dicho, a teorías del conocimiento que tienen que ver con el análisis de lo que puede ser una sociedad quizás marginada, que lo puede entender marginada por el capitalismo o por el colonialismo. O sea, dice que no se refiere directamente el libro a a un lugar, ¿no? Es decir, allá en la parte geográfica, al norte o al sur, sino que es más que todo tiene que ver con ese conocimiento que puede delimitar o que puede separar a cierta parte de la sociedad o marginar a cierta parte de la sociedad, pues para no tenerla, digamos, como en cuenta. Entonces aquí hace referencia más que todo a todas esas teorías que vienen desde la parte occidental, quizá de pronto con el colonialismo, esas formas de oprimir a la misma sociedad, y hace referencia también a lo que tiene que ver con ese ser marginado, digamos, o esa sociedad marginada, que tiene que volverse a reencontrar para poder superar esta problemática, ¿no? Sí. Hay una cosa ahí que me parece interesante que deberíamos ver. A ver, ustedes pueden prender un poquito así como para que podamos vernos para hablar.
Listo. A mí me parece muy interesante que veamos el cuento del colonialismo, porque cuando dicen epistemologías del sur, pues así como lo escribí ahí, como lo dijo Jaime, lo escribí por eso. eh, el sur no es un lugar geográfico, o sea, no Geográfico, sí. es una cuestión geográfica, es una cuestión de posición que pasó después del colonialismo, pero ¿el colonialismo de quién? Porque es que antes, o sea, no me van a decir que los romanos eran unas hermanitas de la caridad, ¿no? Ni los sarracenos eran unas hermanitas de la caridad, ni los mongoles, ni los japoneses con los chinos, ni los chinos con los mongoles, ni los rusos invadiendo, empezaron desde Bielorrusia y se adueñaron de medio continente. O sea, los Romanov fueron una dinastía que duraron 500 años en el poder, Ujú. expandiendo desde Iván el Terrible todo el territorio de la Rusia, de la madre Rusia. Entonces, ninguno de esos han sido ningunas hermanitas de la caridad, ¿cierto? Y todos invadieron y, y colonizaron. O sea, Claro. esa ha sido la historia de la humanidad. Eso no es una cuestión que sea reciente. Mm, lo que hizo Stalin, que lo empezó, esa no fue idea de Stalin, eso se lo heredó a los zares. Que hacían este proceso de rusificación, ¿cierto? Que mandaban una cantidad de gente rusa, invadían un pueblo e imponían el ruso, prohibían que se hablara la lengua que tenían los nativos y se educaba y así se expandió el imperio ruso, ¿sí? Y los chinos y los mongoles, ¿qué? ¿Sí? Y Japón cuando invadió a China, ¿qué? Y cuando China primero invadió a Japón, ¿qué? Ujú. ¿Cierto? Y cuando, pues toda la vida, la humanidad estuvo en guerra y hubo, pues, absorción. Nosotros no Doc- conoceríamos nada de los griegos si no hubiera sido por los romanos. claro, ¿Sí? Todos los caminos conducen a Roma, cuando uno va a Europa, ve que es real. O sea, en todas partes hay ruinas romanas, y en todas partes hay caminos romanos, y en todas partes hay ruinas de baños romanos, y en todas partes hay caminos ¿por qué? Porque pues Roma era el dueño del mundo, la y se misma iba arquitectura, ¿no? expandiendo, Se regó, iban conquistando e iban haciendo caminos pues, para llevar todas las riquezas, los esclavos, todo, o sea, ¿qué es lo cuánto duró? Entonces, ¿esto qué pasó? Pues que América, pues en esa época no existía en el mapa, y de pronto hubo una supremacía tal vez científica, tal vez, que por eso hay esa crítica tan fuerte contra la ciencia, una supremacía científica que permitió que Europa colonizara no solamente América, sino Asia y África, y pues yo pienso que eso ni siquiera era mala voluntad, es que así había sido el mundo, y le tocó a los europeos, le tocó la cultura, digamos, occidental, claro. pero así Doctora, pasó con todos. pero también podría verse desde otra óptica, ¿no? Por decir Ujú. algo, en Egipto se hacían las grandes pirámides, lo mismo en la antigua Babilonia, y lo mismo hicieron los griegos y los romanos, grandes monumentos. Pero la China no tenía esos grandes monumentos. Digamos, Sí. algunas cosas sí, pero no tanto, no era tan destacado como lo occidental. No, la cultura china es mucho más poderosa, Sí, yo sé que hay es mucho más esto, la poderosa. cultura de los Imagínate terracotas y la, todo eso. la, la, la muralla china. Ujú.
Bueno, Imagínate la muralla china es el único monumento que se ve desde el que se espacio. ve desde la luna, dicen por ahí. Desde el espacio es el único monumento que se ve. ¿Cómo será eso de Ajá. impresionante? Los monumentos, es una cultura fuertísima, ya se inventó la Sí, pero donde yo pólvora, quería ir, ya se doctora, donde inventó la yo quería ir es imprenta. que de pronto, quizá de pronto, por ejemplo, ya existían, por ejemplo, los aztecas, los mayas, los incas, que también tenían sus monumentos, ¿no? Pero no, ellos no, algunos, digamos, no eran como tan ambiciosos, a pesar de los incas, ¿no? Que fue como el pueblo más destacado en la historia como guerrero, ¿no? Los aztecas Entonces, eran bastante guerreritos, ¿no? pero más eran los Tenían incas, sus ¿no? sacrificios para Ajá. y sus ritos. Lo- lo- Hernán Cortés conquistó México, ¿aliado con quién? Pues Con con los tolmecas. ¿Por qué? Pues porque los aztecas los tenían aquí. los toltecas y Los, los ten- olmecas. Ajá. los tenían aquí. Y entonces él se alió con los enemigos de los aztecas, porque él no tenía sino 200 hombres. Con 200 hombres no hubiera podido conquistar los guerreros, el millón de guerreros que había en el imperio azteca. O sea, Eso, eso mismo es eso es lo que se refiere también acá en alguna parte el doctor, claro, ajá, el doctor Giovanni Boaventura. está, Ajá, Giovanni, eh, doctora, entonces, Eh, entonces mire que esos aliados son los que han ayudado, ¿no? A que nos sigan oprimiendo. Entonces, quizá de pronto los del norte, ¿no? Los del norte oprimen a los del sur, es porque tienen esas ideas, pero siempre consiguen aliados en cada país, en cada lugar donde van. Entonces, eso es lo que pues, hay que replantearnos nuevamente, porque eso es lo que pues, hace esconder las otras culturas y el otro conocimiento de la otredad que usted nos decía en la otra vez, ¿no? Que hay otras culturas, otros conocimientos, otra epistemología, ¿no? A eso es que me claro, refiero yo. listo, Jaime, Giovanni. Hermano, sí, aló. yo quería hacer un comentario respecto al tema. Bueno, debo confesar que ese es uno de mis molinos de vientos. Pues uno en el mundo académico se encuentra en lo cotidiano en el último periodo de tiempo con, o sea, una tendencia importantísima que es o sea, el tema de lo de las epistemologías del sur, la discusión esta de los estudios culturales, que son, pues, bueno, también van como de la mano también en esta tendencia académica, ¿no es cierto? Eh, hay algo que pues, resalto y empiezo por ahí en el sentido de que o sea, es importante de que haya una tendencia de retomar y de reconocerse como culturas, de reconocer el acumulado histórico que tienen los pueblos originarios, incluso la historia ya un poco más reciente, de lo que es la configuración si se quiere, de los propios estados nacionales, de lo que significa el tema latinoamericano. Hay debate respecto incluso al uso de categorías, de volver mm, al tema de la Via Yala. Bueno, sin embargo, a mí me parece que sea, digamos que la concentración de esfuerzos que se ha hecho respecto al tema ha estado girando mucho en torno al tema discursivo, pero se ha preocupado poco, diría yo, en profundizar y en controvertir justamente lo que en términos del conocimiento se ha venido planteando como hegemónico. ¿A dónde voy? Es decir, hay un acumulado discursivo que dice que hay digamos, una opresión desde Occidente, lo pongo en comillas ahí porque pues no participo mucho como de la tendencia, pero o sea, cuando hablamos ya en lo concreto de lo que puede ser
la discusión de los acumulados científicos de lo que se le llama Occidente, no nos preocupamos por rebatirlos desde lo que se supone es lo que construimos nosotros. Entonces, queda como vacío en ese punto. Y se dan muchos esfuerzos en la justificación en esos términos. Yo recuerdo mucho, y es algo que se ha planteado e incluso aparecía mucho se volvió como lo mainstream en algunas conferencias respecto a la imposición del tema del norte y del sur y de por qué los mapas de los países europeos y Estados Unidos aparecen más grandes en comparación de otros donde nosotros habitamos. Y eso me parece, pues bueno, como interesante el tema, pero si uno va a verlo con un poquito más de profundidad respecto a la técnica, no es otra cosa que una discusión de proyecciones cartográficas que no tienen mayor lío y son construidas para oprimir a los latinos, ¿no es cierto? Entonces, eso como ejemplo y se podría traer muchos otros al respecto. O sea, y vuelvo al comienzo, desde mi punto de vista, o sea, a mí me parece importante, o sea, eh, mm, retomar esa idea de construir lo propio, pero creo yo, y en eso insisto mucho, en que la construcción de lo propio no se lo puede hacer sin desconocer el acumulado histórico de la humanidad. Hace poco yo leía un libro que se llama 1495, el año en que China descubrió el mundo. Es un libro de un ex militar británico, de la Armada Británica. El tipo hace un ejercicio muy interesante de hacer los recorridos que se supone hicieron los chinos en el siglo XV. ¿Y cuál es el man relata, o sea, cuáles son las características de los chinos respecto incluso a toda esta discusión del conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, si uno hace una comparación que, bueno, podría ser un poco traída de los cabellos, en términos de qué tan avanzado o no puede ser una cultura, también tiene que ver también con cuál es el carácter con el que se da la conversación entre las culturas. Y volviendo a eso, las armadas chinas, pues, eran tecnológicamente muchísimo más avanzadas que las europeas en periodos de tiempo similares. Entonces, hay una discusión que es un poquito necesario más profundizarla respecto a toda esta discusión, ¿no? Yo quería comentar como esas ideas un poco desordenadas y ofrezco Sí, disculpas por sí, ello. lo que pasa es que ya en este mundo globalizado, ya la discusión tiene que, digamos, abarcarse mucho más. Hay una cuestión que plantea Sousa y también a mí me gusta mucho para mirar este cuento de las epistemologías del sur y digamos, la decolonización, que es Enrique Dussel, que es un filósofo argentino muy, muy fuerte, me parece, ¿cierto? Entonces él dice, pues a ver, los colonizadores sí, ya están fuera de nuestra tierra, tenemos estados soberanos, ok, ok, pero en la cabeza nosotros seguimos siendo muy colonizados, ¿no? Las mujeres nos seguimos pintando el pelo de rubio, nos ponemos ojos azules, lentes azules, queremos parecernos al norte, a esos, digamos, esos estándares de belleza, etcétera. Que ha cambiado una barbaridad, pues claro, ahora la gente ve novelas coreanas, ahora la belleza negra se puso de moda, ahora sí, entonces empieza a haber un reconocimiento que ahí sí, tomando el primer, digamos, el primer saber de los 7 saberes para la educación del futuro de Morán es cómo conocemos. Lo primero que tenemos que hacer es cómo nosotros conocemos, cuáles son las, digamos, ideologías, los marcos en que nosotros mismos conocemos para poder saber, para poder entender
qué es lo que está en nuestra cabeza, cuáles son nuestras ideologías, porque una cosa es el discurso y otra cosa es lo que hacemos. Las discriminaciones que nosotros mismos en nuestras propias vidas y en nuestros propios gustos y en nuestras propias formas de culturales mm, manejamos con nuestros indígenas, Sabría- con los saberes de los saberes de ellos, nuestra falta de comprensión de sus lenguas, de sus costumbres. O sea, realmente pasamos del discurso a la acción en las instituciones donde nosotros trabajamos, en las formas como conformamos nuestros entornos sociales, culturales, etcétera, etcétera. Deberíamos preguntarnos eso. Eso es lo que trabaja Sousa de Santos. Mira Doctora, que, aló. eh, doctora, disculpe, hay dos premisas muy interesantes que me llaman la atención. La primera premisa dice, no habrá justicia social global sin justicia cognitiva global. Y habla aquí sobre el epistemicidio, que es la exclusión de aquellos grupos sociales colonizados mediante la opresión, la explotación. Excluye también, eh, dice que ese conocimiento es totalmente excluido, ¿no? De este conocimiento de estos grupos para llevar a cabo estas prácticas de colonización. La segunda premisa llama la atención porque dice que el capitalismo y el colonialismo hoy en día continúan con nuevas formas y que se articula mediante el capital global. Em, la epistemología del sur es anticapitalista y también anticolonial y viceversa. Bueno, ahí habría que poner, como dice Giovanni, por ejemplo, el ejemplo de China. Hace poquito una entrevista con el embajador chino en Colombia. Ahora como está todo el mundo diciendo, Estados Unidos está, Trump como es tan patán y tan, porque eso sí, así es. O sea, Ujú. ¿no? O sea, Claro, claro. trata tan mal, que está empujando a todos los pueblos a aliarse con China. Sí, entonces entrevistaron al embajador chino. Entonces el embajador chino dice, a ver, nosotros somos un pueblo milenario. Nosotros inventamos la pólvora, nosotros inventamos la imprenta. Cuando París era un villorrio, nosotros teníamos 50 universidades en China. Sí, o sea, nosotros somos una cultura que ha sobrevivido durante siglos a muchísimas cosas. ¿Qué pasó con el colonialismo inglés, digamos, en China? Pues sí, pasó. Y cuando nosotros quisimos adoptar esas formas de producción y esas formas de Occidente y no respetamos nuestra cultura, tuvimos un fracaso. Después, cuando el comunismo se impuso, también tuvimos fracaso y muertes. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora? Hemos hecho las cosas a nuestra manera, con nuestra cultura. Y ahí van, pues está como la segunda economía del mundo ahora y es el Claro. único que se le puede parar y plantársela a los gringos y que, sí, y no han perdido sus valores y no han perdido su muralla china y no han perdido sus tradiciones. Exacto. Sí, Muy entonces ellos han logrado, ¿por qué? Porque una fuerza grandísima de reconocimiento, eso fue lo que dijo el embajador. Tendríamos que mirar otros estudios culturales, ¿no? Entonces, como ya estamos en un mundo globalizado, pues debemos nosotros pensar cómo lo hacemos, ¿no? Marianelli, eres tan gentil y me repites la primera premisa que me parece súper importante de Sousa. Sí, doctora. La primera premisa dice, no habrá justicia social global sin justicia cognitiva global. No habrá justicia. Justicia social global sin justicia cognitiva global.
Qué maravilla, eso me parece maravilloso. O sea, tenemos que respetar los conocimientos de todas las culturas, tenemos que integrarlos, tenemos que tomarlas, hablar, dialogar en el término de hacer esos diálogos que propone Morán entre los saberes, entre los saberes ¿qué? Para poder seguir. Y lo otro es que él sí, bueno, eso es una crítica que varios, digamos, pensadores hacen, y es que siempre se dice que el capitalismo que se une El siempre Con el con colonialismo. la colonización, ¿no? Ajá. Sí, Hay varios críticos, pero Dice que pues, están entrelazados. porque fíjese que China lo que hace es aprovecharlo. Ujú. Ya, China en este momento, China no es comunista, China es capitalista económicamente hablando. no, doctora, no, qué pena. Mire, doctora, China tiene tres tipos de empresa política. Tiene empresas que son del Estado, que son, pues, digamos, las oficiales. Tiene sí. un tipo de empresa mixta y tiene, obviamente, la propiedad privada, es la empresa capitalista. O sea, tiene las tres en este momento. Y eso es lo que le ha ayudado a él también para que esté arriba. O sea que no podemos decir directamente, no es ni capitalista, capitalista, ni tampoco socialista. Entonces está como en un punto intermedio, ¿no? Pues ellos han empezado, ellos han hecho una simbiosis y no dejan que nadie se meta. Claro. Así somos Ujú. nosotros, y así somos. Se les critica los derechos humanos, estas cosas que hacen con la inteligencia artificial para mirar cuáles son los niños más eficientes, les estudian el rostro, la ciudadanía está completamente controlada con Ah, eso inteligencia también, artificial. esa parte es como contraproducente, ¿no? Porque allá hay un control Entonces, incluso más fuerte, ¿no? Más eso eran fuerte que acá. libertades individuales, Claro. Sí, ahí es con, cuestionable, ajá. ¿sí? Entonces, pues habría que mirar nosotros qué queremos, ¿Qué ¿cierto? queremos? Aquí, Claro. Ellos han escogido eso. Tiene doctora, que, a aló. ver, Aquí habla sobre una ecología de saberes, ¿no? Dice que con las condiciones, hay que propiciar condiciones para construir nuevos conocimientos. Conocimientos, pero de resistencia y alternativas al capitalismo y colonialismo globales. Ecología de saberes, resistencia al colonialismo. A Condiciones mí, para, son las a mí la idea de colonialismo, pues, bueno, habría que mirar a Enrique Dussel, ¿no? Que dice que es que la colon- el colonialismo está aquí, en nuestra mente, sí, la en realidad. lo que nosotros escogemos, en cómo nosotros seguimos gestionando las diferencias y el respeto. doctora, yo Nosotros, nuestros pueblos, nosotros. quería hacer de pronto una apreciación frente a una clase que tuvimos muy bonita que fue de música, allá en el encuentro pasado. Y resulta que los autores, la mayoría eran europeos, ¿no? Todos los seguimos con la parte de lo que dice acá del doctor Sousa, sabiendo que hay muchos autores americanos, pero la profe que ella nos dio muchos autores europeos. Entonces ahí nosotros miramos cómo todavía seguimos dependiendo de mucho conocimiento occidental, ¿no? A eso es que se refiere también el doctor Sousa cuando él dice Sí, que sí, pero muchos eso, lo que dice contenidos, Giovanni, ¿no? O sea, ajá, uno decir que la Quinta Sinfonía de Beethoven, pues que no la escuchemos, no, Giovanni. no, no, no es eso, no es que no la Sí, escuchemos, o sea, sino que se puede y construir reconozcamos también también, nuestros valores, sí, se puede pero construir a partir también de lo no, nuestro, ¿no? Por claro, ejemplo, los Carcas son un grupo muy bueno, ¿no? Y el grupo Iyapu también acá por estos lados pues del nosotros sur. tenemos eh, unas músicas hermosísimas, Ajá, hermosísimas. Pedro De hecho, Heredia por también, de ejemplo, pronto. les recomiendo, van a transmitir por cadena nacional la Misa Criolla, que es de unos argentinos. Ajá. La cantaba Mercedes Sosa, pues la van a cantar aquí en Bogotá, porque estamos en Festival de Música. Primero, la misa, pues es una cuestión occidental.
bueno, no Claro. occidental, judía, sí, o sea, miren todas las Sí. mezclas que pues venimos de las religiones judías, luego cristianas, etcétera, etcétera, y nosotros pues somos católicos, o sea, veamos a ver si nosotros podemos quitar de la espiritualidad o de las tradiciones, digamos, el catolicismo o el cristianismo. ¿Mm? Veamos a ver si sí, a cambio de qué, o podemos vivir sin ello. Giovanni, A propósito del tema del que se está conversando, quiero comentar dos cosas. Bueno, uno, respecto al tema de la, bueno, los dos respecto al tema de la música, ¿no? Eh, Vuelvo al tema este de China, y ellos tenían una particularidad, de acuerdo a lo que relataba el autor del libro, y es que el dominio, por decirlo de alguna manera, en las tierras donde ellos visitaban, no se establecía con base en el poderío económico y extrañamente tampoco por el poderío militar, sino más bien convirtiéndose en el referente cultural para los pueblos a los que visitaban. Es decir, ellos visitaban, por ejemplo, las costas del este del continente africano, y esto estaba habitado pues por comunidades allá en la época. Y lo que hacían los chinos era recoger lo que ellos tenían y decirles, bueno, o sea, nosotros queremos llevar también parte de su cultura para llevarla a nuestra tierra, para que la conozcan allá. Luego, ellos programaban así, decir una convención en términos modernos, ¿no? Y entonces invitaban a los gobernantes, cualquiera que sea la denominación que tenían en los pueblos a los que habían visitado, y los llevaban a China. Y resulta que en China todos ellos encontraban las cosas propias de sus tierras retomadas por los chinos. Entonces decían, o sea, culturalmente ese era el referente. Y ahora lo otro, hay una discusión respecto al tema de que no me parece a mí como muy apropiado el asunto. A mí me parece que, o sea, la música es una de las cosas de la cultura de la humanidad que debería estar, bueno, con, como con un escudo sobre esas discusiones. O sea, uno no puede decir que las obras, por ejemplo, sin irnos a las tendencias políticas e ideológicas de Wagner, ¿cierto? O sea, pero si uno escucha las óperas de Wagner, eso es sublime. Y uno no puede decir que se las desconozca en este momento. Y hay una discusión ahorita en Pasto. En Pasto hay un tema muy interesante respecto a que si en Pasto, en todo lo que es la cuestión artístico-cultural, se trae o no las influencias del sur, de Ecuador, de Perú y de Bolivia, ¿cierto? Entonces hay grupos culturales, de danzas, que son criticados por traer tinku, que es boliviano, ¿no es cierto? Y entonces dicen, no, es que pasa es que tenemos que recuperar lo que es de aquí de Pasto. Imagínense que entonces estamos hasta rechazando eso. Y entonces yo conversaba con algunas personas del sector cultural, y yo les decía, o sea, qué interesante fuese que Pasto, por el contrario, fuese reconocido como el epicentro moderno, claramente, de todo lo que viene siendo la cultura andina en términos de lo artístico, musical, etcétera. Entonces, o sea, ¿por qué no el tinku en Pasto? ¿Sí? Entonces, o sea, hay una discusión, o sea, que yo no entiendo en el momento de la globalización. O sea, tenemos que entender, o sea, recuperar lo nuestro, pero también cómo es que esa cultura nuestra conversa con lo otro. Ahora sí vamos a ver, por ejemplo, el trabajo orquestal que pueden hacer los Jarcas o Iyapu en Tilimani, claramente es con técnica de música traída desde el siglo XIII, XIV, y no le demos vueltas a eso no se lo inventaron pues los pueblos originarios de Chile y de Bolivia. O sea, la técnica musical, la orquestación que se hace, que es muy buena, por cierto, es traída de allá. Quería comentar esos elementos. sí, pues esa sería la idea
de bajar las barreras ideológicas para poder conversar con nosotros. El de cómo hayas con los otros, con los de aquí, con los de allá, con las culturas negras, con las culturas indígenas, con su música, con la misa criolla, imagínense que Bach, que se dedicó toda la vida a hacer música sacra, la mayoría de su música es música sacra, que dijo que él dedicaba toda su vida a hacer música para hablar con Dios y para halagar a Dios. ¿M? Lo escuchaba Seorán, que era el ateo más ateo de todos los ateos pues, que hubo, era reateo. Y escuchaba a Bach y decía, no lo vuelvo a escuchar, no lo vuelvo a escuchar, porque cuando yo escucho a ese señor, empiezo a creer en Dios. Sí, o sea, era la sublimidad, sí, de la belleza que hasta lo hacía pensar, hacia orar en Dios. Sí, así que es cómo bajamos, cómo realmente nos despojamos, cómo realmente podemos hacer conversaciones. Imagínense que si hay esas discusiones sobre la música, que es de las cosas más universales. O sea, yo creo que ante una bella melodía, melodía sublime, todos bajamos los brazos, todos bajamos, todos lloramos, todos sentimos. Y si ante eso hay discusiones, sí, Sí, entonces, ¿cómo, doctora, lo que me cómo vamos refería a yo, discutir sobre otros sí, saberes? O pero si lo sea, que ¿cómo me vamos a refiero, a poder conversar? doctora, sino a lo que me refiero yo es que para dar un clase de sensibilidad, sabiendo que podemos utilizar la música que tenemos acá en nuestro medio, pues no es que la estemos discriminando a la europea, no, bajo ningún punto de vista que lo de todo en Mozart, Mendes, Wagner, todo eso sea mala música, no, es excelente. Pero entonces, digo, si tenemos a la mano algo más nuestro, por identidad, decíamos, ¿no? De pronto por identidad podemos nosotros retomar o tomar esos temas nuestros. Es cuestión, digamos, de cultura también, porque si traemos también de fuera, podríamos decir que tenemos ahí también un tema, una discusión de aculturación, ¿no? Y en ese sentido, pues hay mucha tela que cortar también. Era eso simplemente. Ok, bueno, interesantísima la discusión sobre la decolonización y creo que quedó eso sin escribir. ¿Alguien quisiera escribir sobre Sousa? Se podría, ya Giovanni colaboró, le di igual. ¿Quién quisiera trabajar sobre esta matriz a Sousa, sobre sus principios, etcétera? Ya todos lo pueden hacer, conceptos, principios y estrategias sobre Sousa. Y nos quedaría faltando solamente, entonces, Yelman de Aguirre para la próxima semana. ¿Alguien quisiera trabajar los conceptos de Sousa? Doctora, disculpe, es que yo tengo una confusión ahí, ¿sí? Sí, Eh, mm, el texto, en primer lugar, habla sobre el discurso sobre las ciencias, el paradigma dominante, la crisis del, bueno, las tesis y demás. ¿Usted se refiere a esa primera parte o a cuál parte? al texto de Sousa que leímos. Entonces nosotros tenemos que mirar Sousa en complejidad, ¿qué le aporta? ¿Cierto? Ok. ¿Cuáles son los conceptos de la complejidad? Y si quieres, Marianelli, nos reunimos y la llenamos entre las dos. ¿Te parecería? ¿Qué capítulo, doctora? Porque Eh, yo entonces, tengo el libro que es súper extenso, o sea, yo leí hoy para hoy el uno, el discurso sobre las ciencias. sí, está hasta la página, es que no me acuerdo la página. Es primero y dos no completo. Hacia una Pero epistemología de la ceguera, ¿por qué razón de las nuevas formas de adecuación? Ese es el capítulo 2. sí, no, no es más allá.
Si tú me ayudas, nos podemos reunir el sábado y la completamos. La completamos entre las dos, ¿te parece? Y discutimos sobre Sousa. Ok, doctora. Sábado, listo. Pero, ¿qué capítulo entonces, doc? ¿El primero? Te lo mando, es que no lo tengo aquí en la cabeza, Porque es pero que yo tengo lo el texto reviso. completo de que es el súper extenso, entonces no sé. No, no, no es todo, no es todo el que se les manda. Pero déjame, yo lo reviso y te lo mando por WhatsApp, ¿vale? Sí, vale, vale. Bueno, listo. Para tu tema va a ser interesantísima esa discusión. Sí, yo sé, doc. Ujú. Sousa va a ser uno de tus autores para el tema de tu trabajo. Sí, doctora. Listo. Seguro que te va a ayudar muchísimo. Listo. Entonces, a ver, eh, ¿cómo vamos a sacar la nota de la D03? Que estamos ya terminando. Estamos haciendo estas reflexiones y entonces ustedes, por favor, en los conceptos convergentes y divergentes, en no más de 2 cuartillas, o sea, 2 páginas, van a hacer un ensayito, una posición sobre los conceptos convergentes y divergentes que hay en estos autores que hemos leído. ¿Listo? Y lo presentamos la próxima semana, miércoles y jueves, a ver si mañana, no, el próximo miércoles, jueves, ¿cómo es el cuento? El 24 es jueves, perdón. La próxima semana tenemos precongreso en un minuto. El 23 toca. Toca el 23, exponemos esto y nos quedaría faltando solamente, pues a mí me da pesar que no se lea a Yelman. Aguirre Rodríguez es una compilación de lo que ellos piensan sobre Morán y estos autores. Es muy interesante. Sería como un resumen de todo lo que hemos hecho acá. Pero Yelman sí tiene una mirada diferente, ¿no? Él no hace como Morán, que va como desde lo macro y dice hasta lo micro, que es microscópico, sino que Germán dice del quark al jaguar, ¿no? Es el creador de la palabra quark. Y entonces Bueno, él dice, el quark es simple, Sí. ¿sí? Lo que es complejo es un jaguar en la selva mexicana. Eso sí es complejo. Entonces hace un recorrido de cómo desde la simplicidad de un átomo o de una partícula subatómica, todas esas relaciones, ese intercambio de energía y materia, fue complejizando a llegar al átomo, del átomo a la molécula, a la molécula, de la molécula a cada vez estructuras mucho más complejas hasta crearse la vida, crearse los órganos, crearse los sistemas, etcétera. Y entonces, como desde la simplicidad se pasa en la evolución de la vida a la complejidad. Fíjense que es una forma completamente diferente de ver la complejidad, como la ve. Morano, como la ve Maldonado. ¿Sí? Pero, pues creo que con esto ya tendrían ustedes un panorama de lo que son las ciencias de la complejidad, el pensamiento complejo, para, digamos, sus marcos teóricos, los autores que serían deseable que ustedes trabajaran. Hay otros autores que podríamos a trabajar, pero estos serían por lo menos unos de los principales que tendrían que trabajar en sus trabajos de grado. ¿Listo? Bien, mañana les estoy mandando a todos un correíto. Lo que pasa es que tengo algunas dudas porque me dicen de servicios escolares que hay estudiantes que no habían subido el trabajo, pero que ya lo subieron y que estamos pendientes de las notas que les coloque en las asignaturas 1 y 2 el doctor Hernán. El doctor Hernán le colocará las notas. Mañana hago toda la revisión con servicios escolares nuevamente y empezaré a citarlos para que cada uno en el tiempo que quieran, si quieren lo dejamos para la semana entrante, el trabajo, sigamos trabajando sobre su problema de investigación, su problema científico, su problema práctico y la pregunta de investigación que hay que seguirla puliendo y empezamos a conseguir los autores que serían pertinentes para su interés investigativo, el de cada uno. ¿Listo?
Listo, doctora. Una pregunta, doctora. Para el ensayo debemos tener en cuenta, desarrollar el concepto de convergencia y no divergentes Sí, autores. O sea, los que los ustedes que, deseen, los que ustedes deseen. bueno, Ustedes pueden decir, voy a trabajar el concepto de emergencia que se encuentra en Carlos Maldonado, Elia Preguccini y Morán. ok. Podrían decir, voy a mirar qué convergencias y qué divergencias hay entre Morán e Elia Prigogine, o entre Morán y Carlos Maldonado. En qué cosas coinciden y en qué cosas divergen. Hay un mínimo de Eso autores. más el trabajo de lo que vayamos trabajando en su trabajo de trabajo, pues ya será la nota de 03, ¿sí? Y seguimos trabajando sobre su proyecto de investigación. Hay un Julián, mínimo de autores, doctora. no, No. lo único que les estoy diciendo es 2 páginas. Quiero saber qué entendieron ustedes de complejidad, Mm, ¿sí? ¿Cuál es su posición sobre la complejidad? Y si hay que hacer algunos ajustes, pues lo miramos o hacemos una lectura adicional o pues lo trabajamos. Porque la idea es pues mejorar y mejorar y mejorar permanentemente. Doctora, una pregunta. Sí, Em, Mariela. ¿Este trabajo lo subimos a la plataforma Sí, o no? Sí. sí, tenemos hasta la otra semana, viernes de la otra semana para subirlo. Listo, gracias. Igual, pues, creo que hemos trabajado bastantes con conceptos de la complejidad y esto les va a permitir a ustedes categorizar, ¿no? Variables, o sea, voy a trabajar, por ejemplo, la historia y entonces, ¿qué de estos conceptos y de qué autores voy a asumir? Empezamos a mirar cuáles serían los autores que alimentan mi marco teórico. Mientras vamos haciendo el rastreo del estado del arte. ¿Listo? Marianely, te mando un correíto para mirar a qué hora nos reunimos el sábado, ¿te parece? Bueno, doctora, está bien. Marianely, muchas gracias por tu colaboración. Bueno, doctora. ¿Listo? Un feliz descanso. Ojalá tengan unos días de recogimiento con sus seres queridos y de mucha reflexión. Muchas Ahí gracias, no están doctora, muy pensando en amable. el trabajo. Esperemos de usted, Muchísimas gracias. doctora. Bueno, Gracias, Esté bien. no, gracias. Nos estamos hablando. Bye. Vale, muchas gracias. Ahora, Chao. Bueno, Chao. a ustedes, compañeros, también, que el Señor los acompañe. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Bye.